buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Hoy tengo el placer de conversar con una mujer a quien admiro mucho como persona, como profesional. Ella, la verdad, ha transitado un camino digno de contar y además ha acompañado desde hace más de 20 años a cientos de profesionales en este maravilloso camino del autoconocimiento. Gilda Celis. Muy buenas tardes, amiga y coach del alma. ¿Cómo estás? Feliz tarde, amiga. Un placer también conversar contigo. Muy Qué honrada bueno. de y agradecida por esa deferencia que con- Gracias. Y gracias por estar también hoy, porque sé que no descansas, hasta los fines de semana tienes siempre muchas cosas por hacer. En la entrevista de hoy quise titularla de la siguiente forma: El camino del héroe, del confort a la grandeza. Y, y lo he titulado de esa manera porque el ser humano es un héroe. El ser humano, para poder transitar este camino de la vida, tiene que ser un héroe. Entonces, este ser que suelta la zona de confort para irse a la grandeza del autoconocimiento, que fue lo que admiré siempre de mi amiga y mi coach Gilda Celis. Gilda Celis nació en el estado Guárico y ha desarrollado toda su vida académica y profesional entre los estados Aragua y Carabobo. Cuéntanos, Gilda, entre tantas facetas y tantas experiencias profesionales, laborales, cuéntame qué fases puedes destacar desde el momento que te graduaste y llegaste al mundo profesional. Gracias, Glevi, amiga querida. Mira, yo soy de profesión Relaciones Industriales, licenciada en Relaciones Industriales, ¿verdad? 7 años de experiencia en la empresa privada. Tuve la oportunidad de trabajar en las transnacionales como General Electric, en multinacionales como Montana Gráfica, multinacionales como Siri Corporación Plagatot. Y para mí fue esos tiempos de la Venezuela industrial. Me tocó vivir momentos y fue maravilloso, realmente espectaculares, siempre gestionando el talento humano, conectada con la gente. ¿Sabes? Sí. Que era mi pasión de joven, de conectarme con la gente. Entonces, tuve esa experiencia de 20 años gestionando gente en esas grandes empresas. Por supuesto, como tú dices, yo viviendo en Maracay, en Carabobo. Entonces, ese era un viaje todos los días para estar allá, ¿no? Donde nos conocimos. Luego Claro. nos conocimos en el grupo Mavesa, y eso que Glevi también es del estado. Sí. Nos conocimos fue en esa empresa, ¿no? Ya trabajaba en todo lo que era marketing, ventas, y yo estaba en el área 5 años. Sí, 5 años trabajamos juntas. Espectacular esa etapa de de, la vida de sí. Muy de, bien. Gracias por de, recordarlo. Y de los de, cargos, aparte de todas, porque realmente tu fuerte siempre fue en transnacionales, en empresas muy bien constituidas, unas organizaciones bien ensambladas. Y de esos cargos, cuéntame cuáles fueron, desde el momento que te graduaste. claro. Bueno, al momento que me gradué, no, cuando realicé la pasantía, me quedé en General Electric trabajando. Había un proyecto que se llamaba Gestión del Talento, Gestión del Talento para Jóvenes. Entonces, a mí me dieron ese programa que desarrollé General Electric de la mano de mi gerente corporativo en ese momento, Guarena, y desarrollé un programa hermoso. Me encantó porque era desde cero, captando personal para integrarlo, formarlos. Wow. Ahí se trabajó mucho con aprendices, se trabajó mucho con pasantes. Y tú Era, recién graduada, ¿no? sí, yo recién graduada y adicional a eso había que trabajar también con todo lo que es los controles estadísticos, llevar Imagínate. todo lo que estábamos haciendo, porque también se captaba personal para trabajar en planta directamente, que era la construcción de lo que son las lavadoras, Ah, lavadoras, claro. productos, General Electric con la parte grande, con la parte de electrodomésticos a nivel ellos le decían Industrial. industrial, pero pequeños y grandes, pequeños, un secador grande, una lavadora, Claro, electromenores y menores y mayores, y ellos lo ujú, trabajaban, creo que
bueno, fue un trabajo para mí muy desafiante porque Claro. nueva, ni siquiera había tenido el título y ya me habían dado el cargo y bueno, tuve que ponerle mucho amor y ahí podemos conectar lo que tú dijiste. El, Claro, de la zona de confort ajá, a adquirir esos desafíos que te hacen sentir después en el logro esa grandeza del ser humano, porque no es más allá del ego, es esa grandeza del ser humano, de lograr lo que te propones, ¿no? sí, conecto con lo que es ese título ese título es muy reconfortante, ¿sabes? Y muy motivador, gracias por Ay, me eso. encantó. Sí, entonces salí de la zona de confort de un estudiante de la Universidad de Carabobo de los últimos años a entrar en la parte laboral con botas puestas porque teníamos que ir a plaza a Claro. llevar a todos los muchachos y ver el proceso de entrenamiento. Entonces para mí fue muy desafiante, muy desafiante. De hecho, yo me quedaba fuera de horas laborables para poder terminar todo lo que exigía el programa, el control y la Claro. parte estadística, de lo cualitativo a lo cuantitativo. O sea, de verdad que hay Así. un poco rudo, tuve que aprender técnica saliendo de la zona de confort. Y bueno, integrando eso, sí. Tú dijiste una palabra y te la tomo literal. Todos somos héroes. Y Sí, decidimos si realmente nos vamos a convertir en héroes de nuestras vidas. Siendo claro. resilientes, o sea, aceptando que la vida son desafíos. Sí, Efectivamente, la vida es eso. Cuando tú dices que oyes personas que dicen, es que hay problemas. No, no son problemas, son desafíos. Desafíos sí. de afrontar. Entonces, ese título me fascinó. Qué bueno. Y efectivamente, el tema del desafío te hace medirte también hasta dónde tú puedes cuidarte del autosaboteo, de decir, no soy capaz, o capaz que si asumo esto, tengo miedo a fracasar y a no lograrlo. Entonces, por eso, la verdad es un camino del héroe y qué importante es decidir salir de esa zona de confort y arrancar un camino donde tú sabes que puede ser impredecible, pueden suceder cosas en ese transitar, pero si vas bien preparado, cuidándote del autosaboteador que eventualmente nos ataca, Sí, podríamos lograrlo, ¿no? Y luego sí. después estuviste en General Electric, pasaste, ahí cerraste un ciclo, ¿no? Y pasaste a, Ajá, cerré un ciclo, luego allí pasé al grupo Productos de Animet, que es el grupo Mavesa, donde nos conocemos hoy día el grupo Polar, en esa época el grupo Mavesa, donde hicimos la bonita amistad. ¿Sí? sí, 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 sí. 5 años espectaculares. Sí. Bueno, allí fue muy integrativo, allí fue gestión de recursos humanos a nivel general, trabajando con la gente, trabajando con los planes de tratamiento, trabajando con la parte salarial, ¿ok? Y fue bien, fue como más expansiva esa experiencia, porque General Electric, por ser una empresa tan grande, yo me volví especialista en un área. Y aquí Claro, en Cabeza tuve la oportunidad de abarcar muchas áreas. O sea, ya era como la que gestionaba todas las áreas. Gerencia de sí, recursos humanos, gestionando todas las áreas. Entonces el aprendizaje fue muy, muy interesante y muy integrativo. Integrativo. También es la rompiendo, palabra. pasando ese umbral de ser especialista en algo y tomando otro reto, otro desafío, salir de mi zona de confort de ser especialista en algo para integrarme a cosas nuevas, novedosas, como todo lo que es salarial, todo lo que es convenios colectivos, toda la parte de HCM, todo lo que conlleva a la gerencia de recursos humanos como tal. Y el desafío de transitarlo con tu embarazo, porque también como seres humanos integramos también nuestra historia personal, familiar, o sea, también con el embarazo, salir desde Aragua, irte todas las mañanas hasta Valencia, trabajar, gestionar, regresar en la noche otra vez de Valencia hasta Maracay. O Claro. sea, la verdad es no queda duda de que soltaste la zona de confort y asumiste los desafíos Bueno, con sí, muchas garras, sí. sí, a través de los años creo que la vida me ha desafiado y he tenido que salir siempre de la zona de confort, así como que ese, cruzar ese umbral que uno dice, wow, ¿y ahora qué? Ese Y umbral que ahora,
sí, ahora que ahora tengo que ponerle más corazón, más, apasionarme más, querer hacerlo. Ese, como tú dices, Claro. ese viaje que hacía desde Aragua a Carabobo, bueno, para mí fue maravilloso porque esa era mi hora de reflexionar sobre la vida, sobre qué estoy haciendo, sobre hacia dónde voy, sobre En el tráfico de la autopista aprovechabas. en el tráfico de la autopista. Ya no estaba tan de moda los celulares, lo teníamos, pero por emergencia. Sí, realmente no estaba tan de moda. Estaba el PIN, ¿te acuerdas? Ah, El sí, celular, claro, claro. Bueno, el tema de allí es que eso fue un tiempo de reflexión. Que estoy Ujú. haciendo con mi vida? Yo me tengo que ir muy de madrugada, dejo a mi, ya tenía, es el segundo hijo, tengo a mis chamos, yo tengo que ver qué hacer con mi vida. Me estaba haciendo ruido la situación porque el viaje era irse de muy de madrugada, muy 5 a.m. y retornar 8 a.m. Entonces yo decía, wow, ya no veo a mi familia, sino que la veo dormir y regreso está también está en proceso. Sí, Sí, es desafiante. Entonces, bueno, había que cambiar. claro, y Bueno, ahí te presentas también un panorama de un salto bastante interesante, ¿no? De soltar esto de la vida organizacional y luego qué. claro, porque fíjate, se me olvidaba que dentro de ese cambio yo me fui a otra empresa que sea del grupo Corimón, Montana Gráfica con Bepal, excelente empresa también multinacional, pero igual en Carabobo. Estaba un poquito más cerca porque eso era, Claro, en eh, la autopista más hacia Mariara, ¿no? estaba en la zona de Mariara, un poquito, pero igual Carabobo. Claro, Claro, pero ujú, si lo vemos, disculpa, si lo vemos, Carabobo siempre ha tenido más auge a nivel empresarial y mejores paquetes salariales. Yo siempre me iba por allí, hay un buen paquete salarial. claro, Todo eso, ¿ok? claro, eso es Y bueno, estratégico. sí, sí, estratégico para el apoyo. Teníamos Claro. que trabajar y apoyar al esposo. Ok, después de todo ese recorrido laboral, me vine para Aragua, pero en Aragua a trabajar con Corporación Plagatot, que todavía existe, una corporación grande de todo lo que es venenos y todo eso. Pero allí el paquete no era tan atractivo, Ujú. que también me hacía mucho ruido. Ya yo venía de estas empresas también conformadas, con mucho orden. La parte de recursos humanos era muy tomada en cuenta para eso de la toma de decisiones. O sea, Claro. voz y voto, como decimos, voz y voto. Entonces, allá me hizo un poco de ruido y me fui, duré como 2 años, decidí retirarme. Ok. Entonces, yo ya, por decisión de vida, con dos chamos, para irme de nuevo a Carabobo, era cuesta arriba. Entonces, había que tomar decisiones. Y bueno, la decisión es para compartir más con mis chamos y acompañarlos al cole y todas esas cosas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Salir de nuevo a la zona de confort y emprender. Claro. Y ahí es donde empieza todo el mundo del coaching. Sí, Y estamos sí, hablando de hace más de 20 años, ¿no? Que dar sí, ese salto con familia y todo lo demás, pero conectada también con tu esencia, ¿no? Y estuviste también, por cierto, antes de avanzar, porque eso que estás haciendo hoy día vamos a dejarlo como para el centro de la entrevista, pero antes quiero hacer una salvedad. La experiencia que tuviste como migrante, porque después ah, que sí, sí, arrancaste toda tu experiencia, que la vamos a desarrollar un poquito más sí. adelante, de tu experiencia como coach de vida y organizacional, pero tuviste la experiencia de irte del país. Cuéntanos un poco sobre eso. Eso fue una Sí, decisión de vida fuerte. una decisión de vida. Bueno, mi esposo trabajaba también en una empresa la cual fue expropiada y tuvimos que salir por situaciones legales y gubernamentales, salir de la carrera del país. Me tuve que ir, pues dejando aquí, nos fuimos con los niños, pero quedó mi madre. Fue una experiencia muy significativa, porque aprendes como a valorar aún más tu tierra, porque aparte que yo salí muy rápido, sin un preview de cómo lo vamos a hacer, sin un orden, Sí, sino rápido. Fue una claro. emergencia.
Claro, eso te acarrea después situaciones más complejas, porque yo iba con mis hijos, pero tenía aquí a mi madre. Y bueno, yo soy hija única. Bueno, mi hermana tenía una hermana que falleció muy pequeña y me quedé como hija única. Entonces, al final, yo tuve que regresar y en esas épocas no estaba el boom de que todo el mundo se iba del país. Entonces, viví en Sí. Estados Unidos, fue algo muy gratificante, logré hacer cosas por allá. Y con Eh, el idioma, la complicación además del inglés, ¿no? Sí, además del inglés, pues también aproveché y estudié inglés allá un poco, no Claro, me encanta, pero tengo ciertas. claro. Y lo bueno de esa historia es que mis hijos estudiaron high school allá, se graduaron allá y saben inglés, que eso también los apoyó, pues, viendo la parte Sí. bonita del asunto. ¿Ok? Claro, y usando, me encantó que usaras esa distinción lingüística cuando dijiste, fue muy significativo. Sí, A veces, cuando es una experiencia, porque yo, obviamente por ser tan amigas, me sé los detalles, pero me sigues impresionando, siempre me logras, sabes, como que mover esos paradigmas, porque pensé que iba a decir fue muy duro, fue muy rudo, fue muy desafiante, pero dijiste fue muy significativo. Y mira sí, qué importante hacer esas distinciones, y por eso yo destaco mucho esta historia de vida de ti, de tu historia como persona, como profesional, como madre de familia, como esposa, y qué importante, fíjate, haber desempeñado un rol también profesional fuera de tu país, habiendo hecho previamente una reingeniería desde una visión más integral del ser, que a lo mejor en eso también, es una de las preguntas que te traigo, ¿con qué te apalancaste? Porque venías de hacer recientemente una reingeniería profesional desde una visión distinta, más, en vez de organizacional, un poco más hacia el ser, y ese espíritu que te caracteriza de tanta resiliencia, que ha surfeado cualquier cantidad de embates familiares, personales, del contexto país, esos sí. desafíos, ¿cómo tú has logrado también ahora con la virtualidad seguir acompañando en esos espacios a personas Otro que desafío. además, con otro desafío, porque entonces tienes muchos coachees que has venido desarrollando desde años, que son tus clientes, son tus coachees, y están ahora en todas partes del mundo. O sea, se fueron de Venezuela y tú te has Sí, seguido sí, reinventándote y sigues atendiéndoles y los acompañas de una manera tan cercana, al que está en España, al que está en Panamá, al que está en Chile, el que está en Perú, el que está en Argentina, tienes en todas partes. Entonces, por eso quise detenerme, porque hiciste esa distinción lingüística que me encantó y que es tan tuyo, resignificar las cosas. sí. Entonces, Ay, gracias. claro, Gracias por pero por favor, sí, es que es algo que creo que tenemos que destacarlo, porque estamos hoy día sí, como migrantes, como profesionales. El que decidió quedarse en Venezuela también es un héroe. sí, Entonces, ahí va, me da pie para la siguiente pregunta, ¿no? Ese desafío de dejar la zona de confort de gerente de recursos humanos, ¿cómo fue ese proceso para adaptarte a tu nueva dinámica? ¿Cuáles fueron esos mayores desafíos de ahora ya no tengo jefe, ya no tengo la estructura organizacional que me blinda, ahora estoy yo, Gilda Celis? sí, ¿Cómo sí, fue eso? sí, un desafío bastante. Wow, muy retador. Eso fue muy retador. Primero porque yo estaba adaptada a mi horario, estaba adaptada a un jefe, estaba adaptada a la agenda de la empresa. Entonces aquí tenía que hacerme cargo totalmente de mí y de mi agenda y de mi tiempo y de mis ingresos, que siempre me han encantado eso. Hay que generar. Claro, hay que monetizar. Claro. Entonces lo primero, con la experiencia que yo traía de la empresa, de las empresas, pues ya eso da mucho cuando tú trabajas con la gente de recursos humanos. Ah, yo aperturé una entidad didáctica. ¿Sí? Aperturé una entidad didáctica y comencé a trabajar en esa entidad didáctica. Bueno, tuve la oportunidad de tener mi oficina, mi espacio, fue maravilloso. Yo creo que una de las cosas que tengo que comencé a trabajar, la disciplina con el dinero,
con el dinero, porque ya no tenía mi 15 y último, que era muy significativo en esas transnacionales. Claro, Claro. ya en ese momento ya no podías cambiar de carro, ya no, tienes que detenerte, estás emprendiendo, ok, calma, calma, porque yo soy un poco hiperkinética, quiero todo como muy rápido, y trabajando eso de la tranquilidad, trabajando eso sobre todo en la organización con el tiempo, siendo, allí colocaría la palabra, aparte de organización, responsable de cada acto, responsable de cada acto. En ese momento se usaba Hacerse cargo, claro, hacerse cargo. en ese momento se usaban mucho las tarjetas de crédito, recuerdo que yo las usaba, pero también con medida, porque sabía que yo tenía que generar mis propios ingresos. Entonces, bueno, comencé con la entidad, tuve un tiempo con la entidad, en ese proceso de la entidad, que ya tenía varias empresas captadas, trabajé en empresas grandes, que agradecida por ello, ¿verdad? Bueno, me tuve que ir del país. Cuando retorno, pues ya no tenía, sin embargo, trabajé con varias amigas y no, disculpa. En ese proceso de la entidad, yo dije, tengo que integrar algo más a mi vida, que fue mi certificación como coach, mi certificación como coach ontológico profesional. De verdad Claro. que yo decía, soy consultor, pero me falta algo más para integrar, algo más integrativo para ofrecerle a las empresas y a la gente. Claro, y que Entonces, sea más funcional, ¿no? Cada vez más funcional. correcto. Entonces como coach, volví al país, ya yo estaba certificada y bueno, buscando oportunidades, por supuesto, comencé a trabajar con Mónico Carvajal, que es todo un maestro en lo que es el coaching aquí en Médico Venezuela. psiquiatra, ¿no? Médico psiquiatra y coach. 30 años de experiencia, ese hombre fue uno de los primeros coach acá en Venezuela, honrando y bendiciendo a Mónico. Y comencé a trabajar con Mónico. Entonces comencé a trabajar, tuve como 4 años con él, ya igual en la facilitación y consultoría y sobre todo siendo coach organizacional. Allí de verdad que hice mi maestría en coaching organizacional, Qué trabajando bueno. directamente tú a tú con la gente. Ahí tuvimos muchas oportunidades, tuvimos una excelente experiencia con la gente de Viajero, una empresa de licores que estaba en Puerto Ordaz. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente de Central Parmar, que es una empresa grande, ¿verdad? Con centros médicos. Esa fue una experiencia, yo la llamo explosiva, Sí. porque allí bueno, Mónico tenía contratos muy grandes y trabajamos con él un aproximado de 15 coaches. Y a cada coach, a cada coach le asignaban 12 coaches, de los cuales tú tenías que tutoriar, que tenías que guiar a nivel organizacional Imagínate. y, pues, por supuesto, presentar tus informes y avances de cada coach. Y allí te puedo contar muchas anécdotas que me pasaron Wow. como coach organizacional. Me emociona eso, porque es como tú dices, cuando pasan los años, que alguien te reconozca y te diga, wow, esa vez que tú me hiciste la sesión de coaching, yo reflexioné sobre mi vida, sobre tal punto. Claro, y Por, marcas la diferencia en el camino de más de un héroe. Es así, bueno, el acompañamiento, conectando, sí, conectando. claro. Y te puedo contar, permiso para contarte una anécdota, si Claro, puedo. por favor, Ok. adelante. Vamos a Bueno, hacer después un anecdotario, un programa específico un que sea anecdotario. anecdotarios. Bueno, en una de las empresas, ¿verdad? Me tocó un muchacho que muy joven, 32 años, pero ese muchacho medía 2.5, era así como que, ¿no? Déjame levantar, 2.05. para 2.05, imagínate, déjame levantar la cabeza para mirar. El punto Wow. principal, el desafío que tenía mi coaching, es que él era ingeniero, trabajaba directamente en planta, así con las botas puestas, como decimos, y tenía como 20 personas a su cargo, pero de las cuales él no tenía un liderazgo bien marcado sobre ellos. Pues. Tenía un liderazgo por ser el jefe, más no Claro, marcado.
Exacto. Sí, Tenía el rol más no liderazgo. no el liderazgo, entonces hubo que trabajarle eso, hubo que trabajarle saber poner límites, ejercer la autoridad, o sea, algo hermoso que recuerdo de esa persona que yo le decía, pero con ese tamaño ya intimidas, con ese tamaño, ¿cómo no Como se si va? eso fuese todo. Claro, no, no lo es todo. Yo por eso te comenté de los 2,05 de estatura para que tú veas que Claro, no hay estatura, todo es interno, todo el que ser hacia adentro, mirarme, claro. verme, descubrirme quién soy yo, qué estoy haciendo, cuáles son esas heridas que no me permiten avanzar. Claro, Sí, y hay otras anécdotas. Partiendo de ese punto, de ese 205, cuando comienzo a indagar su historia de vida, resulta que lo crió una mamá muy, muy dominante, y ella tenía 5 hermanas, él era el hermano menor. Entonces, imagínate. esa era una familia netamente matriarcal, regido por mujeres, donde él tenía, bueno, 0,0 voz y voto. O sea, él Claro, muy imagínate. mimado, muy, muy apartado, muy. Sí, tuvo muchas heridas en ese espacio de tiempo, él decía. Pues desde allí saco lo otro que me pasó, teniendo la oportunidad de trabajar en las empresas, yo digo, definitivamente tengo que integrar algo más a mi vida, porque cada coachee a nivel empresarial me estaba mostrando una herida de infancia, Claro, algo de su dinámica familiar, algo de su sistema que no había sanado. Entonces yo claro, dije, tengo que integrar algo más a mi vida y me certifiqué como coaching sistémico, trabajando un poco en la parte familiar, la parte claro. de niño herido y todo eso que traemos, árbol genealógico, todo eso que traemos que pensamos que no nos afecta, pero al final somos el reflejo de la familia, ¿sabes? Y qué espectacular que pudiste integrarlo, porque tú mencionaste algo importante, el tema del hacerse cargo, como Mm, todo profesional, más mm, allá de lo que es una persona, siempre que llega a ser adulta, es lo que nos distingue de los niños y de los adolescentes, que el mm, adulto se hace cargo de su vida, de sus cosas, ¿no? Entonces, hacer es apalancarse en lo que es lo integral del ser humano, haciéndome cargo, pero también me hago cargo de los recursos que tengo. Tú mencionaste el factor tiempo y el factor económico, pero hoy día quizás se ve más que el profesional se eduque financieramente, pero no es lo usual. No nos educan financieramente en el colegio, ni en la universidad, ni mucho menos en la casa, en la familia, obvio, salvo ciertas excepciones. Pero hacerse cargo de tu economía, de hacerse cargo o sea, de mi tiempo como un recurso que tú siempre me lo mencionabas, recurso natural no renovable, el tiempo, factor tiempo, ¿no? Eso se me queda, de tantas sesiones que me has dado, algo se me queda. de verdad. Así que Bueno, hacer esa distinción de, mira, me hago cargo de, son dos aristas importantísimas en la vida de cualquier profesional, porque tú puedes estudiar muchas cosas, pero si no gestionas muy bien tus finanzas y no gestionas bien el factor tiempo, toda la cantidad de conocimiento se evapora o simplemente queda allí como alojado dentro de ti y no lo puedes sacar porque estás en un momento de emergencia constante, no me queda tiempo, no me lo administro bien, el dinero no me alcanza, por más que cobro, gasto más, el uso de las tarjetas de crédito, son cosas que te van sumando, que el camino del héroe suena todo muy bonito, el título perfecto, pero hay distinciones entre un héroe y otro, y tiene mucho que ver también cómo se gestiona a sí mismo, ¿no? Ahora, viendo desde esa Gilda Celis que logró el éxito, la reingeniería. Cuando yo hablo del éxito es mi perspectiva. Para mí el éxito es lograr lo que me he propuesto y además disfrutarlo. Y como yo sé lo que tú disfrutas de lo que mencionaste al principio, conectar con la gente, por eso creo que puedo preguntarte ampliamente cuáles fueron esas claves del éxito, cuáles fueron esas competencias claves
que tú adquiriste en esas grandes escuelas de empresas, en esas organizaciones, ¿qué fue lo que más te hizo como formar como profesional y que pudiste con eso apalancarte para luego, con las competencias de la accountability que todas las empresas nos piden, el accountability del profesional, cuando te dan el objetivo, las metas, y ahora dame acá resultados medibles, ¿no? Ese resultado cuantitativo y cualitativo. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Claro, cuando doy una vuelta hacia atrás y recuerdo a mis amadas empresas y tantas interacciones con personas, tanto gestionar el talento humano, definitivamente una de las cosas que yo me apalanqué es esas habilidades, fortalecerlas, las habilidades blandas, las habilidades actitudinales, las emociones, eh, cómo gestiono mi tiempo. Algo muy valioso que aprendí en las empresas y que repliqué en mi certificación como coach es que todos tenemos que sanar algo. Esa revisión interna, ese foco tenemos que ponernos nosotros para ver cómo podemos gestionar nuestra vida de la mejor manera. Y si tú trabajas el liderazgo, ¿verdad? Si eres un gestionador de la gente, lo más lógico es que estés sano totalmente, no, pero que estés más sano que el otro, que puedas, ¿cómo puedes tú dar lo que no tienes? Yo siempre decía eso, ¿cómo puedes dar lo que tienes? No lo puedes dar. Por eso es que como líderes tenemos que poner ese foco, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que no me dejan avanzar? Porque las habilidades técnicas las buscamos y si no hacemos un curso y si no le damos a alguien que nos haga la estadística, mira, hazme este cuadro estadístico, pero Tal cual. cómo yo impacto a la gente, cómo yo llego hasta el corazón y el alma de esa persona que está conmigo, que deseo que cambie. Eso sí no lo vas a sacar como que de ninguna universidad, eso lo vas a sacar de ti, de ponerte el foco, de decir, es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué tengo que cambiar para ser mi mejor versión? Siempre ir hacia la mejor versión y sobre todo los que son. Bueno, a ver, esperemos no tener que editar el video, que vuelva nuestra amiga Gilda Celis. Es interesantísimo cómo poder enlazar esa vida profesional, ese mundo organizacional de la vida personal, ¿no? Lo que ella está comentando, lo importante del apalancamiento en el núcleo interno de la persona. Me pareció ahí salió un momento de escena, va a volver a entrar seguramente. Pero me parece interesantísimo cómo ella está enlazando en su explicación cómo se apalanca uno desde la vida organizacional y cómo llegas a tener también la posibilidad de verte desde ese foco, ¿no? Que ella mencionaba, ese foco para distinguir qué es lo que realmente me va a llevar hacia adelante. Y no solamente en la vida profesional, porque muchas personas nos pasó, y yo me incluyo, que no teníamos la manera de salir ilesos de todo el estrés, ¿no? De todo lo que significa esa vida tan estresante, de llevar un mundo a cuestas de la vida en la casa, de la vida en pareja, de la vida con los hijos, ¿no? A ver, creo que tengo aquí un mensaje de ella. Me dice que ella se quedó hablando sola. Estaba tan apasionada con el tema, a ella le encanta, obviamente esa es su formación de lo que es verse como ser humano en ese ámbito organizacional. Y bueno, la idea es que se pueda volver a conectar para que podamos continuar, ¿no? Si no, tendremos que editar el video. Pero bueno, espero que esta hora sea para ustedes un espacio como para
reflexionar, entre tantas reflexiones que a diario seguramente ustedes se hacen en el día a día. ¿Cómo logro sobrepasar este desafío? ¿Cómo puedo avanzar con este proyecto? ¿Cómo llego yo a dar lo mejor de mí en la empresa cuando también tengo mis grietas personales y mis grietas familiares? Si hay alguna ruptura en la familia o si tenemos complicaciones también con los mismos partners, ¿no? Los compañeros en el trabajo, que muchas veces la relación que tenemos con nosotros mismos eventualmente impacta también en la relación con los compañeros de trabajo y podría haber rupturas, grietas entre las relaciones laborales. Entonces, todo esto seguramente lo vamos a poder ver en la siguiente parte de la entrevista para que ella pueda recuperar su conectividad y ustedes puedan también ir, tomarse algo, quizás volver, y como es on demand, tipo Netflix, puede después volver y buscar en el canal de Crea_Éxito la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias por estar y por escucharnos y por el interés, ¿vale? Nos vemos en la próxima parte de la entrevista con nuestra amiga ahora de todos ustedes también, Gilda Celis. Bueno, muy bien, hemos vuelto después de resolver los problemas técnicos que pasan en las mejores familias. Estamos de nuevo, Gilda, ¿cómo estás de nuevo? Hola, 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 se escucha bien. Amiga, y gracias, amiga, y a tu público por la espera. Fueron unos minutos, Gracias. pero ya estamos de vuelta. Muy bien, bueno, estábamos conversando sobre cómo podemos hacer ese autoliderazgo desde el autoconocimiento, de poner el foco hacia adentro, y nos mencionaba justamente eso, ¿no? El líder no puede dar lo que no tiene, y seguramente lo tiene, pero si no voltea y no pone, como tú siempre dices, ese foco hacia adentro de su ser, no va a poderse apalancar desde eso que sí tiene, pero que tiene que entrar a buscarlo, ¿verdad? En eso habíamos quedado y un poco enfocándonos hacia ese accountability, porque desde dentro tienes que ir a dar el resultado hacia afuera, que es el accountability que todo líder necesita entregar, ¿cierto? Sí, cierto, amiga. Definitivamente para ese liderazgo transformador, ese liderazgo que puede tocar vidas, ese liderazgo de ejemplo, tenemos que, como líderes, como tal, como tú dices, mira, ese foco tiene que ser interno, poner el foco hacia nosotros, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué tantas heridas tenemos todavía por revisar, por sanar, eh, qué tanto nos tenemos que revisar como seres humanos para dar lo mejor de nuestro, lo mejor de sí para cada uno de nuestros colaboradores. Somos ejemplos, ¿sabes? El que tiene un liderazgo en una organización o en su vida personal, en su casa, tiene que vivir o tiene que dar el ejemplo, tiene que dar el ejemplo. ¿Y cómo damos el ejemplo? Con las buenas acciones. ¿Y cómo conectamos esas buenas acciones? Con nuestro ser. ¿Cómo está nuestro ser? ¿Qué tanto nos tomamos las cosas personales? ¿O qué tanto somos para conectar con el otro? ¿Cómo hacemos para conectar con el otro? Yo siempre digo cuando estoy con mis coaches es que hay que desarrollar una palabra que se usa muy poco, que es la compasión con el otro. ¿Cómo vamos a hacer para que el otro se conecte con nosotros y con su equipo también? Porque tienen otros supervisados, pero desde la compasión. Definitivamente hay que trabajar ahí sí hay que trabajar duro, porque dicen que es demasiado fácil mirar al otro y hacer un juicio, pero demasiado complicado mirarnos a nosotros. Sí, ¿Sabes? y sobre todo cuando sabes que tienes que empezar a hacer cambios, que tienes que, o sea, que te genera un esfuerzo adicional y el cerebro es un tema, ¿no? El cerebro es un Sí, músculo flojo, o sí. sea, él prefiere la comodidad y el El confort. confort, lo Sí, conocido. lo conocido, exacto. Y si tienes que conectar además ese cerebro con la parte emocional para hurgar, para buscar, para sumergirte en ese ser propio, es complicado. Evadimos, tendemos a Sí, evadir. evadimos mucho y esa compasión la tenemos que traducir
pasar ese cerebrito y tomarlo con el corazón. Vamos a pasarlo aquí abajo, a las emociones, cómo estoy trabajando mis emociones. ¿Soy yo compasivo realmente con mi gente y conmigo mismo? Porque el foco lo tengo hacia adentro. Ya hablamos de que el líder que no puede dar lo que no tiene. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar es cómo estoy trabajando en mí esa palabra tan significativa para mí, pues yo lo veo que es la compasión. ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la vivo? Y sobre todo, ¿cómo la expreso? ¿Cómo la traduzco para mi gente? ¿Sí? Y Así es. a través de ese ejemplo, por supuesto que cuando yo tengo un líder que me trata bien, que es compasivo, que se conoce, que se trata bien a él mismo, porque de repente inconscientemente nos maltratamos delante de nuestros colaboradores y no nos damos cuenta. Y uno dice, ¿viste lo que hizo el jefe? Estamos como estamos en la mira siempre, estamos como con un láser que nos está apuntando, estamos en la mira porque somos el ejemplo a nivel organizacional, a nivel de familia, donde tú vayas a actuar como persona, es, mira, te va a salir siempre lo que tú eres. Es Te va a así. salir ese yo interno, ¿verdad? Ese ser que tienes tan, uno dice, uy, esa persona me genera me genera como una compasión, porque esa persona se conoce, te habla bien, tiene un vocabulario adecuado. Eso es importante, que nosotros como líderes tengamos un vocabulario adecuado al otro. Yo vi un meme que decía, si no tienes nada que decir, bonito, agradable, no lo No digas. digas nada. No digas Exacto. nada, sí. Buenísimo. No digas Buenísimo. nada, porque maltratamos con la palabra sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que revisar nuestro vocabulario, cómo conversamos hacia el otro, ese lenguaje a veces negativo y tóxico que tenemos a veces con nosotros mismos y con el otro, cómo lo estamos trabajando. Entonces, es ese líder de transformacional, es ese liderazgo, tengo que sanar mis heridas, tengo que ser mi mejor versión, tengo que trabajar en mí, tengo que estudiar. Hoy día tenemos un gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Tenemos información por todos lados, información a doquier, ¿verdad? Y si no la manejamos nosotros, bueno, imagínate. No podemos ejercer el liderazgo porque hay demasiada información, entonces tenemos que nutrirnos, que estudiar, que leer, que transformarnos sobre todo, hablando de nuestro líder desde el ser, desde ese mirarse internamente Es para poder así. tocar al otro. Y qué importante porque te consigues a veces en situaciones frustrantes cuando empiezas a gestionar a un equipo, tomando en cuenta que tienes objetivos, metas, desafíos, no solamente de las metas y objetivos organizacionales, también el contexto te desafía a diario. Y consigues que el equipo no te da el número o no te da el quality, ¿no? O sea, no solamente lo que es el número, sino también el performance, que se dice. Y la frustración que llega al líder cuando dice, pero yo les hablo, les comunico, les informo, los direcciono y no llegan, no dan, no lo hacen. Entonces, bueno, ahí hay que entender que definitivamente eso que tú dices, buscar hacia adentro, qué me falta, qué estoy proyectando y Sí. qué necesito hacer para apalancarme. Está muy bueno. Me gustó mucho esa analogía del láser, ¿no? Del apuntador láser, porque Sí, así nos siempre ven. andamos con el puntador láser, sí. El equipo está constantemente Te monitorea evaluando a siempre, su te líder. monitorea siempre. Correcto. Mm. Entonces, fíjate, está muy bueno. Ahora lo enlazo y me das pie para conversar un poco acerca de la contabilidad de Gilda Celis. ¿Qué es lo que tú más resaltas en esos procesos de intervención y desarrollo del autoliderazgo en las personas a las que tú acompañas? ¿Cuáles son esas nuevas conversaciones, esos nuevos enfoques en este sentido de lo que es el ser y el líder desde su autoliderazgo? ¿Cómo son esas conversaciones? Bueno, se han transformado muchísimo. Yo vengo de la Escuela de Relaciones Industriales, RRII, que uno decía el trabajador. Fíjate que han cambiado los vocabularios, que ahora decimos del talento humano, que es mi área, ¿verdad? Y Qué también lindo. decimos del colaborador. Y en este caso yo lo traduzco de mi coachee. Yo soy el coach, yo soy el coachee. Mire, yo he hecho, definitivamente cuando trabajo con la gente, he hecho un coaching integrativo. Yo digo integrativo porque para ser un líder más integrativo, transformacional. Entonces, fíjate que
trabajo con coaching organizacional, que fue mi inicio. Me inicié como coaching organizacional, como coach organizacional, y después integré la ontología, ¿verdad? Que es estudio del ser. Ontología, estudio del ser. Y después que me di cuenta de que casi todas las situaciones que se presentaban a nivel laboral del coaching era porque tenían un toque de una herida familiar. Las Sí, grietas, las unas grietas. grietas que le llegaban al alma y al corazón. Y Wow. fíjate que te puedo dar un ejemplo, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo. En una de las intervenciones, una de las empresas, no se puede ser, bueno, el trabajador tenía una erupción en toda la piel, en toda la piel, en toda la piel. Una erupción, un muchacho muy joven. Él era el jefe de costos de esa empresa. Entonces a mí Finanzas. me llamaba la atención porque yo como eran muchas sesiones, pero había sesiones en que estaba mejor, pero había otras que la tenía brotada. Entonces, hasta que yo le pregunté que qué le pasó, y pues él me dijo que tenía una jefa demasiado, con un liderazgo autocrático agresivo. Él decía que Dios. ese era un líder autocrático agresivo, que lo maltrataba y eso. Pero, sin embargo, él no se atrevía a confrontarla. Él decía que no, ella lo desarmaba. Ella lo desarmaba. Entonces comenzamos a hurgar, a hurgar, a hurgar, y resulta que él fue único hijo, criada por su mamá y su abuela. Mm. Y lo criaron bajo el temor de nunca levantar la voz. Él decía que él en esa casa no tenía ni voz ni voto. Entonces, Dios mío, ese claro, sistema matriarcal, ¿no? sí, netamente matriarcal. Viene la jefa, que es una mujer, una señora mayor, de mucho carácter, que es la gerente de contabilidad, y pues él le generaba tanta presión eso, que se le erupcionaba la piel. Bueno, Dios. entonces fíjate, cuando yo fui a una intervención organizacional por un proyecto que tenía él. Cuando lo veo con eso, entonces yo entro a la parte sistémica, ¿sí? Entonces, Claro. yo siento que desde mi experiencia yo he integrado muchas cosas. Bueno, la ontología, lo sistémico, code de vida, y desde allí se va descubriendo ese ser interno y esas heridas tan profundas emocionales que tiene de niño, que si la herida del abandono, la herida de la injusticia, son tantas heridas que tenemos. Y Eh, fíjate que, ajá. perdona que te ataje, como dicen por allí, porque efectivamente hay algo que el ser humano tiene que integrar, porque no solamente la situación funcional del líder, que es entregar, como hablamos, resultados, sino también la parte integral de su ser y de dónde viene, porque no es solamente lo emocional, también lo social, lo familiar, el contexto. Entonces, por eso el liderazgo que hemos conversado para nuestro proyecto del liderazgo funcional integrativo, desarrollarlo desde el punto de vista organizacional es un plus. Esa formación que tú tienes, donde converges y te has estado constantemente estudiando, has podido integrar esos mundos del ser humano desde el punto de vista organizacional, ontológico y sistémico, desde el punto de vista familiar también. Qué interesante, Gilda. Sí, sí, qué bueno que recordaste lo del proyecto que tenemos, ya tenemos en vías, ya está avanzado, y queremos trabajar con eso, del proyecto lo que tú dijiste, es un liderazgo integrativo, un liderazgo transformacional integrativo. Y Claro. hoy día se requiere, se necesita, y si yo pongo la palabra necesidad, porque estamos ante un mundo sumamente desafiante, ¿verdad? Sabemos que el mundo VICA, volátil, incierto, y todas esas connotaciones que tiene el mundo VICA, que tenemos que trabajarlo como líder. Entonces, imagínate los grandes desafíos que tiene un líder cuando no se conoce él mismo, ni sabe esas heridas que tiene, ni las ha sanado, ni siquiera las ha tocado, de repente ni las sabe, sino cuando hay una intervención a nivel ontológico que te van descubriendo y tú dices, wow, tienes razón, se me está repitiendo la misma historia en casi todas las empresas, porque esa herida no la ha sanado. Hay un gran desafío en este mundo del liderazgo transformacional que al final converge en que el foco es aquí. Otra vez hablo del foco. El foco es hacia adentro. Es cómo estamos nosotros para poder regalar lo mejor de nosotros al otro. Así Y, es. ok, y lo que me preguntaste, sí, yo estoy súper emocionada. Y yo digo que agradecida con esa Gilda
de que se dedicó a seguir buscando y buscando y buscando, porque yo también fui líder en mi momento en la empresa, pero ahorita estoy trabajando a nivel de consultoría y a nivel de coach. Y ese transitar de mi vida fue descubrirme para ir sanando esas heridas. Y una cosa bien valiosa que cuando tú tienes muchos espejos a tu frente, la ley dice que, es que algo te tiene que mostrar. Algo te muestra ese coaching para tú transformar también. Algo te está mostrando que tú debes mirar en ti. Entonces, de verdad que es una experiencia muy valiosa y muy, la palabra valiosa y significativa para tu vida, porque te da como más herramientas. Entonces, cuando tú tienes no sé cuántas horas de intervención tengo, habría que contarlas, muchas horas de intervención con la gente. No me arriesgo a hacer esa contabilidad. No, claro, es muy largo la historia, pero esa conversación con la gente, esa intervención y ese mirar posibilidades, te genera a ti también como una gran motivación. Hey, mira lo que le dijiste a tu coachee, ¿ok? Es que, por favor, sé ejemplo de eso. Entonces, para mí es muy, muy valioso. Y qué bueno que tú destaques eso, porque cuando tú dices que reconociste en ti esas habilidades, o sea, cuando tú también te reconoces a ti mismo, eso es muy importante. Muy importante. Porque ese saboteador que todos tenemos, lo espantamos cuando tú dices, mira todo lo que he logrado, y haces como que esa vuelta del camino del héroe, ¿no? Lo que hablábamos al principio. O sea, cuando yo veo hacia atrás y veo el camino del héroe, de ese ser humano que, desde el punto de vista del ser humano, esa responsabilidad con nosotros mismos también, de reconocernos, de abrazarnos, de sentirnos bien acompañados con nosotros mismos. Y me encanta que también hayas hecho o hayas destacado que tú hiciste todo esto precisamente para poder proyectar con tus coachees. Yo hice este trabajo y qué mejor que hablar de su propia experiencia para poder entender al otro, para poder tener empatía. Y eso creo que es lo que te ha mantenido en la cresta de la ola, porque tienes una visión transversal desde el punto de vista, los que hablamos desde el punto de vista organizacional, los análisis transversales que hacemos desde las diferentes variables nos da una visión muy poderosa, muy amplia. Y cuando tú haces un estudio del ser humano desde el punto de vista transversal, desde el ser humano ontológico, organizacional y toda esa parte del desarrollo y sistémico, del desarrollo de las relaciones con la familia, con nuestra historia familiar, es muy potente, es muy potente. Ay, Porque lo gracias. estás viendo, claro, lo estás viendo más profundo y estás integrando al ser para que pueda ser más funcional. Esa persona que tú diste esa anécdota, y repito, tenemos que hacer un anecdotario para contabilizar esas horas de coaching. Vamos a hacer un anecdotario porque imagínate, la persona que tú estuviste coachando en esa empresa, que fuiste por una razón y detectaste algo muy interno, muy personal, muy íntimo de ese coachee que lo estás atendiendo desde el punto de vista organizacional, pero pudiste también hacerle ver que eso, si no puede expresar, porque cuando expresar bien la palabra, dejar de estar preso, o sea, expresar ese sentimiento, eso implosiona y por algún lado lo vas a reflejar desde el punto de vista de la salud incluso. Es muy, muy importante lo que nos estás compartiendo, de verdad que te lo agradecemos mucho. Gracias. Bueno, y el futuro, Gilda, ¿cómo ves ahora cuál es tu perspectiva sobre el éxito y la felicidad y cómo te apalancas para reinventarte hacia adelante? Bueno, fíjate, aquí ya todos sabemos que yo estoy acá en Venezuela y ya la palabra Venezuela es un gran desafío para todos. Todos los que estamos y los que se fueron también, porque es como recomenzar la vida. Y adicional de estar acá, apalancándome en mi motivación de querer hacer las cosas, es seguir estudiando, seguir preparándome, seguir revisando ese ser, poniendo ese foco siempre hacia adentro
y sobre todo haciendo alianzas. Por eso yo estoy feliz de tu invitación para hacer esta alianza y hacer Y cosas yo maravillosas. honrada. Ay, qué bueno. Hacer cosas maravillosas porque tú tienes unas grandes competencias y pues las complementamos con las que yo tengo y creo que no, creo no, es eso así. Yo he venido con un largo proceso, yo trabajé con alianzas con Mónico, con otras personas y yo dije, bueno, es el momento de hacer algo a nivel tecnológico y en tecnológico quiere decir con YouTube, tú tienes un programa Digital. digital, tienes un programa bonito, esos programas que definitivamente es lo que necesitamos. Necesitamos es crecer, es expandirnos, es sanar ese niño herido que tenemos todos. Así no admitamos, pero lo tenemos. Y volar a vivir en armonía. Vivamos en armonía. Yo no nombro la palabra felicidad porque esa palabra es muy grandota y sin Sí. embargo se puede llegar a ella. Yo siempre digo, podemos vivir en armonía, en alegría, en tranquilidad, en sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. Yo creo que ese es el gran reto de todo ser humano, sentirse bien, sentirnos bien con nosotros mismos, sentirse bien con ellos, con su ser. Cómo está Glebe con su ser? ¿Cómo está Gilda con su ser? ¿Cómo está María con su ser? ¿Cómo está con su ser? ¿Sí? Claro, debe ser más sostenible en el tiempo además, porque cuando tú pones la felicidad o la armonía o todo en los logros que son propios, pero que finalmente los vas a demostrar y visibilizar es allá afuera, en el Sí, momento en que eso ya no esté, la armonía empieza a desequilibrarse. total, Si pones la felicidad en lo material o la felicidad en las experiencias allá afuera con otros, cuando esos otros no estén o cuando esos otros se vayan o cambie el panorama, la armonía vuelve otra vez a tener problemas. total. Definitivamente tiene que ser sostenible y sustentable, o sea, hacerla desde dentro, Sí, buscarla sí. dentro, me encantó. Eso está dentro Eh, de nosotros, es correcto. Así es, Ujú. así es. Sí. Me gustó mucho. Bueno, yo te quiero agradecer, no sé si tienes alguna reflexión para todas estas personas que andan reinventándose y buscando un apalancamiento personal en este desafiante espacio del Qué autoliderazgo bueno. que quieres compartir para Sí, cerrar. bueno, gracias por eso. Bueno, mira, me gustaría compartir un pensamiento de Tony Robbins. Ya como todo, bueno, si no lo conocen, Tony Robbins es un orador motivacional, bueno, que ha sido el coach de Bill Clinton, de Mikhail Gorbachev y hasta de Lady Di, y de muchos No otros lo presidentes. sabía, Creo que de Barack Obama también él es sí, de Barack Obama supe, su pero orador, imagínate también de Lady Di, qué barbaridad. perdón, su coach. Mire, él tiene un pensamiento que me llamó la atención y yo lo tomé nota para compartirlo en tu espacio. Es lo que practicas en privado, lo que te recompensa en público, es lo que te va a recompensar en público. Lo que practicas en privado, lo que estamos Wow, conversando, definitivamente es mirar ese ser internamente, ponerse ese foco y tu práctica diaria en tu casa, en tu empresa, con tu amigo, con tu compañero, ¿sabes? Que te dice, te reconoce. Cuando uno sabe de ti y dos hablan de ti, tres hablan de ti, ya te van conociendo. Y dice, por claro. eso que decimos, lo que se practica en privado te hace una recompensa en público. Ya la gente te Qué conoce primero. bueno. Qué bueno está eso para cerrar, porque tiene mucho que ver, hace mucho sentido con lo que vienes compartiéndonos durante toda esta entrevista, porque es algo como estarte relacionando constantemente contigo para proyectar congruencia y que, como tú dices, si una persona habla de ti y el otro habla de ti y todos hablan de ti algo similar, quiere decir que estás siendo un líder congruente. Total. Y eres congruente porque estás teniendo una relación íntima, personal, con mucha mayor amplitud, con mucha mayor luz, y esa luz es la que vas a proyectar, ¿no? Como el Espíritu Santo cuando lo llevas dentro y lo proyectas. Sí, Qué ya te buen ilumina. cierre, amiga, qué buen cierre. Ah, gracias, Te gracias. agradezco, estoy súper contenta, estoy muy expectante con todo lo que vamos a hacer juntas. Les invitamos a todos los espectadores a que nos acompañen en esta que empieza a ser como un conversatorio, como vamos a empezar a hacer masterclass también. Próximamente les vamos a estar contando las redes sociales. Bueno, todo aquel trabajón de carpintería que ya ustedes se imaginan lo que hay que hacer para proyectarnos en este mundo tan competido, que es el mundo digital, pero que lo vamos a hacer desde nuestro ser, con mucho cariño
proyectando nuestro background, nuestros conocimientos, experiencias y lo que vamos aprendiendo sobre la marcha también. Gracias, amiga del alma, mi coach de vida. Gracias, amiga. Gracias a ti por la invitación, orgullosa y honrada de tu programa, desde esas tierras bonitas de Argentina. De Argentina gracias. Y mi patria Venezuela, estoy por allá también. Amén, vale. Amén. Espero vernos pronto a tu público. Gracias, amiga. Les deseo lo mejor. Gracias.